Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy, que es más bien la primera sesión del último día, porque ahora vamos a cubrir dos módulos. Este es el penúltimo de la estimación del reservorio para carbono orgánico en suelo. Es la misma dinámica, vamos a cubrir la parte teórica, luego vamos a resolver un ejercicio de los datos reales. Terminando este módulo, ahora sí vamos a empezar más bien a ver el módulo donde ahora sí vamos a ver cómo se estima el factor de emisión considerando dos periodos, es decir, tiempo 1 y el tiempo 2, donde vamos a considerar la transición de los estratos para ver cómo se comporta la variación de los reservorios y ver cómo se estima en este caso el correspondiente factor de emisión. Bueno, como ya lo saben, primero presentamos una imagen de cómo se comporta el reservorio. En este caso tenemos dos personas que están sacando una muestra de suelo para llevar la muestra al laboratorio. El programa pues, es una breve introducción, como lo hacemos siempre. Y vamos a ver los enfoques metodológicos, donde la primera parte de los enfoques se refiere a los insumos que se utilizan en este reservorio de carbono en suelo, y veremos cómo se estima ahora sí el reservorio de carbono en suelo, que en este caso tenemos solamente dos niveles, el nivel de muestreo y el nivel de estrato. El objetivo es lo mismo, es proponer una metodología, una guía metodológica para estimar el reservorio de carbono en suelos. Hay unas generalidades sobre el carbono en suelo. Este es el almacén que contiene la mayor cantidad de carbono por unidad de superficie. Entonces, este es un punto muy interesante. Y el IPCC recomienda que este almacén, más bien que las muestras se saquen a la profundidad de 30 centímetros del perfil. Esta es la recomendación de las guías IPCC. Los insumos principales en este reservorio son dos. El primero es la base de datos de suelo de INEGI y el segundo es la base de datos de suelo del INFIS. Hablando de los datos de suelo de INEGI, aquí tenemos dos bases de datos. La primera base a la escala de 250.000, que tiene 14.847 puntos. Aquí son más bien muestras a nivel nacional. Esta muestra se tomó en este periodo de tiempo. Y la segunda base de datos, que se tiene a la escala de 50.000, contiene 23.819 puntos. Y esta muestra se tomó en el centro norte del país en este periodo de 1969 a 1989. El insumo del INFIS tiene 558 sitios de muestreo, principalmente en los años 2011 y 2012. Entonces, aquí tenemos una ilustración gráfica de estos insumos usando el mapa de suelo de México.
Como ustedes pueden ver, la primera base de INEGI cubre casi la totalidad del país y la segunda base es el centro norte del país y los datos del INFIS es todo el país, pero es una muestra, digamos, chiquita. Bueno, hay insumos complementarios que son dos en este caso. El primero es la serie 5A de uso de suelos y vegetación de INEGI a la escala de 250,000 y la Carta Hidrológica de México INEGI, que se basa en esta base referencial mundial de recursos suelo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se estiman los reservorios, más bien el reservorio de carbono en suelo. El procedimiento para estimar las variaciones se realizan en dos niveles, como les comenté, el nivel de la unidad de muestreo y tipo de suelo estrato. Es decir, que aquí lo que vamos a obtener a nivel de estrato, suelo estrato, la densidad de carbono. Vamos a ver cómo se procesa, cómo se hace este proceso de estimación. Para la estimación del carbono orgánico en los suelos minerales, se tiene información, como les comenté, de estas dos fuentes, es decir, usamos INEGI y el INFIS. Esa es más bien una recapitulación de lo que estaba presentando en la diapositiva anterior. Cada base está manejada de manera independiente, es decir, la información de INEGI, que tiene dos bases, y la información de INFIS, cada base se maneja de forma independiente. En el primero que se hace, se realiza un proceso de análisis de las variables que se emplean para estimar el carbono orgánico de suelo. Posteriormente se aplican el proceso de control de calidad y finalmente se estima el carbono orgánico en el suelo siguiendo las guías que proponen el IPCC. La ecuación que se utiliza viene en las guías IPCC, es la ecuación 3.2.16 de la versión IPCC 2003, que se presenta enseguida. Donde el carbono orgánico de suelo es una suma de los carbono orgánico en el suelo tomado en varios niveles o en varios horizontes, donde en este caso podemos tener hasta n horizonte, que podría ser el número de puntos o el número de muestras. Ahora vamos a definir cada componente, cada factor que interviene en la formulación de este modelo de estimación. Este componente es el contenido de carbono orgánico del suelo, que es representativo de la subcategoría de vegetación y se expresa en toneladas de carbono por hectárea. El segundo componente es el contenido de carbono orgánico del suelo para un horizonte de suelo H definido. Y esta es más bien la concentración de carbono orgánico del suelo para una masa del suelo dada, obtenida más bien esta vez por análisis de laboratorio. Es decir, se sacó la muestra, ella hizo el análisis y se sacó una concentración que esta vez se expresa con esta expresión. Entonces, es una concentración, es decir, cuántos gramos de carbono tenemos por kilogramo de suelo. La DA es más bien la densidad aparente. Esta es la masa de suelo por volumen de muestra y se expresa en toneladas de suelo por metro cúbico. Y la P es la profundidad del horizonte.
y la F es un factor porcentual de fragmentos y como es un factor no tiene dimensiones. Bueno, estos fragmentos se denominan gruesos porque no logran entrar en este tamiz de este tamaño. Bueno, y cada unidad de muestreo, más bien cada base de datos, ahí viene la fecha de levantamiento de información. Aquí lo que estamos haciendo es comparar los periodos de levantamiento de la información de INEGI en términos de series y el periodo de levantamiento de información con respecto al INFIS. Lo que podemos ver aquí es que casi 100% de la información del INFIS se correctó en 2 años, 2011 y 2012, como les comenté desde el inicio. Y si se dan cuenta, este periodo con respecto al INFIS corresponde a la serie 5 de INEGI. Y podemos ver que la mayor información con respecto a la información que proporciona INEGI se correctó en la serie 2 en este año 1993. Bueno, ahora ¿cómo vamos a estimar la densidad de carbono a nivel de estrato? En el primer paso para obtener los factores, ¿qué se hace? Hay que combinar la información de las capas de periferias de suelo obtenidas con la información de categorías que se obtienen de las comparaciones de las capas de uso de suelo y vegetación. Aquí siempre tipo de suelo, vegetación van a ir de forma, digamos, conjunta. Así que, tomando la información de los 2 insumos de INEGI e INFIS, vimos los puntos para cada base de datos. Sumando estos puntos, esto nos da un número total de 39.224. Saca más bien, es total de las 3 bases. Esto se obtiene de los valores de tipo de vegetación, tipo de suelo y densidad de carbono. Esta combinación es más bien inseparable. Es la densidad de carbono, pero ¿en qué tipo de suelo? ¿Para qué tipo de vegetación? Con esta información ahora se hace como una máscara por tipo de fuente y densidad de muestreo, donde la información utilizada para la estimación de los factores de emisión de concentración de carbono procede de diferentes fuentes, como lo dimos, y esto con distintos objetivos, y pues más bien como lo vimos, distintos tamaños o intensidades de muestreo. En ese sentido, para combinar estas diversas bases de datos, es necesario realizar una segmentación del país. Si son 3 fuentes, ¿qué hay que hacer para aprovechar de esta información? Para sacar algo que sea más bien interpretable. Así que, por este objetivo, lo que hay que hacer es, o lo que se hizo, fue formar 4 capas de información de suelo de esta forma. Tenemos los perfiles de suelo a la escala de 50.000 y la capa de información de perfiles de suelo a 250.000 dentro de la misma cobertura de la capa de 50.000 y capa de información de perfiles de 250.000 fuera de la cobertura de la capa escala. ¿Eso qué quiere decir? Voy a regresar atrás en los mapas para más bien aclarar esta separación. Y la capa de perfiles de INEGI, más bien de INFIS, esto queda tal cual. ¿Qué quiere decir el punto 2 y el punto 3? Si regresamos atrás, si me permiten, los mapas
¿Qué se tiene ahí? Estamos hablando de los puntos en esta escala que cubre todo el país y de este mapa. Entonces, para hacer alguna correspondencia, este mapa se dividió en dos partes. La parte que corresponde a la zona centro-norte del país, que tenemos en este mapa, y la parte fuera de la zona centro-norte del país, para hacer alguna correspondencia. Bueno, creo que estamos aquí. Ahora, ¿cómo se saca entonces las densidades la densidades de carbono orgánico de suelo por tipo de suelo y vegetación? Para sacar esta información, se parte de las cuatro capas que vimos previamente, y donde se procede a clasificar los puntos de muestreo de suelo de acuerdo a estos dos criterios que siempre vamos repitiendo: tipo de suelo, tipo de cobertura. Bueno, de esta manera, haciendo uso de tablas dinámicas, si se tiene esta información por tipo de suelo, tipo de vegetación, ahora, ¿qué podemos hacer? Teniendo esta información, el proceso, la etapa que sigue es simple, es nada más sacar una tabla dinámica donde se puede obtener la información de tipo de suelo y tipo de vegetación, siguiendo los estadísticos como promedio. Este es el promedio de la densidad de carbono, ¿cierto? Su desviación estándar, porque lo necesitamos, porque siempre cuando estimamos una variable es importante también ver qué tal es bueno nuestro estimador. Es por eso que cada vez que estamos un parámetro o una variable, necesitamos también sacar su desviación estándar para poder expresar en términos de incertidumbre más bien el rango de variabilidad de este estimador. Y pues necesitamos también el tamaño de muestra para saber cuál era más bien la densidad en tipo de número de puntos. Bueno, no sé si hay algún comentario hasta aquí. Bueno, este es un ejemplo que sigue los pasos que acabo de mencionar. Entonces son los datos de la serie 2 de uso de suelo y tipo de vegetación de INEGI, donde de la base se procedió más bien a filtrar la información de interés para ver qué cantidad de carbono tenemos por tipo de suelo y tipo de vegetación. Por ejemplo, en este caso, para el tipo de suelo acrisor y tipo de vegetación bosque de conífera, se obtuvo esta densidad como promedio de carbonos orgánicos del suelo, y donde tenemos dos muestras, 2 puntos con este rango de variabilidad. Aquí, ¿qué faltaría para ver qué tal es bueno nuestro estimador? Hay que agregar una columna de la incertidumbre para ver cómo se comportan estos estimadores con respecto al tipo de suelo y tipo de vegetación. Este ejemplo lo vamos a reproducir en Excel para que se entienda muy bien este concepto. Faltaría nada más, como tenemos 3 bases de datos, aquí lo que faltaría es ahora sacar una tabla como esta para cada base de datos, luego llegar a juntar esta información para sacar ahora en total más bien para la información de
INEGI, INFIS, cuál era entonces en este caso, digamos, la densidad de carbono por tipo de suelo y tipo de vegetación. Bueno, esta es una presentación muy, como diría, muy corta para que tengamos suficiente tiempo para trabajar un ejercicio. Si hay algún comentario, algo que agregar, una pregunta, adelante. Hay una base de datos que está circulando, ahora no sé dónde está, es la que vamos a trabajar. Son dos memorias. Fabi, hay una pregunta, ¿puede pasar por favor el micrófono? Bueno, solo es para saber qué hicieron, porque mencionaron los insumos complementarios. ¿Qué hicieron con ellos? Rafael, ¿qué es eso con los insumos complementarios? Perdón, ¿podrían buen día, repetir la precisión? Ok, preguntó, digo que mencioné los insumos principales, insumos complementarios, entonces se está preguntando qué hicimos con los insumos complementarios, porque aparentemente lo que se realizó hasta aquí, utilizamos los insumos más de INEGI y INFIS. Sí, resumiendo, los insumos principales que utilizamos son los contenidos de carbono en las muestras de las bases de datos de INEGI, que se levantó desde los 60 hasta 2009 más o menos, que corresponden a los perfiles que se usaron para generar la cartografía, la carta edafológica, que la que se generó en su momento a 1.250.000 y el centro que solo fue a 50.000 y hasta ahí quedó esa información de INEGI. Esa es una base de datos principal, junto con la base de datos del INFIS de suelos levantados en el marco del remuestreo del INFIS. Esta cantidad de conglomerados, de parcelas o de unidades de muestreo correspondería, en el INFIS se levantaron más muestras, sin embargo estas son las útiles que se utilizaron para la estimación, que son 500 y tantas. La información complementaria es cómo esta información puntual la cruzamos o la utilizamos para estratificar, en este caso por tipo de vegetación y tipo de suelos. En este caso utilizamos las series de uso de suelo y vegetación del INEGI más cercanas a la fecha de levantamiento de la muestra de suelo y la carta edafológica con su respectivo sistema de clasificación de suelos del INEGI. Entonces, en este sentido, digamos, como la parte análoga a los demás reservorios, esta es la información complementaria. Las dos fuentes de información, que son las series de INEGI y la carta edafológica del INEGI para estratificar estas muestras. Esa es la información complementaria que manejamos a este nivel de reservorio. A ver, aquí tengo unas cuantas preguntas medio complicadas. Número 1, la primera información del INEGI está generada con la clasificación FAO. La segunda capa de datos que genera el INEGI, la serie 2 de suelos, viene con la clasificación WRB de 2007.
El problema es que la equivalencia de suelos no es directa. Los suelos se tienen que reclasificar. Y la reclasificación en muchos casos no se llevó a cabo. Segundo, la metodología de toma de muestras del INEGI implica calicatas completas, es decir, perfiles de suelo de 3 metros de largo por 1 metro de ancho y hasta donde llegue de profundidad, y sobre eso se toman muestras de cada horizonte. Lo que hizo el INFIS fue tomar nada más pozos de verificación superficial a 30 centímetros. Entonces, los datos de contenido de carbono neto de los suelos del INEGI y del INFIS no son comparables, porque no se está comparando la misma profundidad, cantidad de estratos y finura de análisis. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo resolvieron todas esas inconsistencias entre las bases de datos para que pueda hacerse comparable? De lo contrario, no son comparables los datos del INFIS con los del INEGI. El análisis, la generación de la información para las bases de datos de suelos del INEGI fue en el marco de una consultoría que se hizo con el INEGI mismo. No sé si aquí estoy metiéndome en un asunto de la persona fue Carlos Omar Cruz. Se hizo toda una depuración, a lo mejor pierdo yo los detalles, todo esto está protocolizado, y justamente viendo todas las diferencias de los métodos de determinación de carbono orgánico, si era uno u otro método, lo que se hizo en términos generales es que se homologaron, de entrada se homologaron o se revisaron todos los perfiles de suelo. Y lo que se hizo en resumen es, puesto que se tenía caracterizado todos los horizontes, se hizo todo se homologó a 30 centímetros, de tal manera que si teníamos concentraciones de suelos en 2 horizontes que fueran 0.20 y 20.50, la de 0.20 se utiliza el contenido de carbono obtenido de INEGI, y la de 20.50 se hace de manera proporcional, solamente los 10 centímetros que faltarían para los 30 centímetros, que son los que vamos a comparar o que vamos a utilizar. Es decir, no estamos utilizando el contenido de carbono de todo el pozo, de todo el perfil, sino acotado los 30 centímetros, y esto fue un proceso de manejo de base de datos para solamente acotarnos a los 30 centímetros. Entonces, estos contenidos del INEGI están acotados a los 30, hasta los 30 centímetros cuando el suelo lo permitió. Entonces, no son, si bien sí se tiene la información de todo el contenido de carbono por horizontes, y por lo tanto, pues si tenemos las profundidades, las podemos acotar en términos de longitud, esta base de datos ya está acotada a los 30 centímetros. Y es ese un proceso, más el proceso de ver si los procedimientos para cuantificación de carbono de laboratorio eran igual, si la forma de determinación de la densidad aparente, digo que ahí fue todo un show. Los detalles no los tengo así al dedillo, pero sí fue todo un procedimiento de revisión de datos y de ver el comportamiento, ¿no? Cosas que estaban muy fuera de los parámetros que se han encontrado para México en términos de concentración de suelos y de densidades aparentes, que es el dato más sensible en términos del contenido de carbono en suelos, ¿no? Y que es el que ha sufrido más, más retos, que incluso, como comentamos ayer, en el INFIS, la obtención de la muestra para densidad aparente, puesto que los suelos, muchos de los suelos de México son tiene mucha pedregosidad, es todo un reto, ¿no? De tal manera que cualquier cambio o cualquier descuido en la toma de densidad aparente, pues nos pueden arrojar contenidos de carbono pues muy extremos o poco probables, ¿no? Que ocurrió en el caso del INFIS. Hay muestras que no corresponden a suelos que se han encontrado pues ni aquí ni en otras partes del mundo, ¿no? Tanto densidades muy bajas como muy altas en términos de densidad aparente, pero sí hay un proceso de estandarización. Ahora, se utilizaron las diferentes intensidades de muestreo para al final la generación de los factores de emisión, hacerlos en términos ponderados para cada una de las diferentes intensidades de muestreo, para no
pues justamente ponderar, ¿no? Porque no son las mismas intensidades. Los procedimientos pues se trataron de estandarizar de acuerdo a todos estos detalles que no los tengo ahorita frescos, pero se hizo todo este procedimiento a 30 centímetros, homologar las densidades, verificar las densidades aparentes de los suelos y tener esta, que al final fue una base de datos, bueno, suena simple, ¿no? Que es una base de datos de contenidos de carbono por punto, esto para INEGI, y lo mismo para los 558 del INFIS, que son, por cada conglomerado hay una muestra, justo donde se toma la densidad aparente. Y es así en términos muy generales. ¿De suelo? La parte de reclasificación fue también un proceso en el que no estoy seguro si voy a decir alguna barbaridad, porque te digo, desconozco exactamente si utilizaron la clasificación in situ de la caracterización del perfil, pero aún así, o utilizaron la información, digo que parece que es lo mismo, ¿no? La información que a partir de ahí utilizaron para generar la cartografía. Lo que sí es un hecho y es que estoy seguro que no se descuidó, es que se utilizara el mismo sistema de clasificación para cruzar los puntos con el respectivo sistema de clasificación que es equivalente para el cruce de todas las bases de información. Problemas en el caso de leptosoles, eso te genera problemas en el caso de los gleisoles y vertisoles que cambiaron de la FAO a la WRB, la desaparición de algunas propiedades como los gleisoles vérticos y los vertisoles gléicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte, con la información que se genera a partir de un pozo de verificación del INFIS, no sale. En el caso del INFIS, y estoy hablando aquí de la base de datos del 2012, pero la mayor cantidad de muestras que se obtuvieron del INFIS fue en el remuestreo, 2009, 2012, ya 2013 y 2014 ya no se muestreó suelos, hasta 15 y 16 ya se regresó, pero incluso con otra nueva metodología en la que sí se hacían perfiles y se hacían caracterizaciones, no para toda la muestra de esa anualidad, pero sí se hizo. Estos efectivamente no se caracterizó el suelo. La asignación del tipo de suelo fue vía el cruce de la XY de las coordenadas del pozo con la información de la carta de INEGI. No viene, y es una realidad, no viene de una caracterización, son perfiles a los 30 centímetros, levantadas en el marco del inventario por el personal de brigadas que tenían un perfil más forestal, de tal manera que ese tipo de trabajo muy especializado, que en su momento sí se implementó en el 2015-16, era obtener las muestras. Sí, digo, hay sus debilidades, hay sus puntos de mejora, pero en el marco del inventario no se hizo. A ese nivel de detalle de generar un perfil, por los tiempos, por los recursos, por cómo va evolucionando, ¿no? el inventario. Claro, siempre habrá, es un caso similar, y hago la analogía con un proyecto que se hizo en el marco de las densidades de la madera, que se obtuvieron 4.100 valores de densidad de la madera, donde solo se obtuvo una viruta por cada una de los registros, de tal manera que en términos muy estrictos deberíamos de tener por lo menos 3, pero si vamos a tomar viruta para determinar la edad, pues era mejor tener quizá un valor mínimo, por lo menos un valor de densidad de la madera, de densidad rápida de la madera, a no tener nada. Ese es un balance, eso no significa que sea lo mejor,
Sin embargo, sí hay una evolución y hay que reconocer que hay una evolución en el marco de cómo se ha estado desarrollando el inventario, que hay muchas cosas que se tendrán que mejorar, pero también no perder de vista en términos de profundidad de información, de costo eficiencia del inventario. El inventario cada vez se ha estado o está sufriendo demasiada colecta de variables, ha estado más a la luz del escrutinio de los diferentes usuarios de la información y les digo así en palabras vulgares, o sea, todos quisiéramos tener la mejor información muy precisa en el marco del inventario en términos de determinación, colectar todas, hasta incluso las herbáceas, ¿no? Pues si ya van, pues es colectar, pero todo esto se traduce en términos de costo, en términos de tiempo, y esto hace que el inventario pueda llegar a, si no es que está ocurriendo, ya para terminar, en un super monstruo de un trabajo donde, digamos, ahorita en términos de diversidad de algunos grupos de animales, también se están poniendo trampas, fototrampas, colecta de algunas variables de biodiversidad en términos zoológicos. Es un monstruo el inventario, ¿no? Entonces tenemos que llegar a un balance entre lo mínimo necesario en términos costo eficientes, ¿no? Sí, Rafa, respecto a la pregunta, por favor ahí me corriges. Yo lo entiendo así, que tienes valores de contenido de carbono por hectárea a 30 centímetros y después, independientemente que en su levantamiento original se le haya otorgado un tipo de suelo, al momento de usarlo en el sistema, para homologar esa diferencia lo que usas es un solo insumo y lo cruzas y la etiqueta es la que te da la carta. Entonces digamos que priorizas ese sistema de clasificación sobre el que hubiera podido tener en su levantamiento original, ¿no? ¿Hay otro comentario? ¿O otra pregunta? Sí, A ver, entonces. Dale. Un comentario, digamos, breve. Mencionas esto de que se está convirtiendo en un monstruo el inventario, lo entiendo. Y entiendo por otro lado el deseo de aprovechar que se está haciendo semejante esfuerzo de muestreo para tratar de obtener mayor información. Lo ideal, si en el mundo ideal, me parece a mí, sería que la Conavio fuera la encargada de colectar toda la información de biodiversidad, incluyendo las fototrampas y todo eso, que va a ser el usuario pues principal de la información. Que se coordinara a lo mejor, no sé si con INEGI, no sé si con INIFAP o con quién, para la parte de suelos, de manera que hubiera diferentes instancias encargadas de diferentes componentes que se coordinaran para cada uno hacer su chamba al mismo tiempo o secuencialmente. Primero son las fototrampas para que no entre la gente, después vienen los demás, pero bueno, algo así me parece que sería lo ideal en un mundo en las que las cosas funcionaran bien, ¿no? Pero bueno. A ver, entonces estamos ante una situación en la cual, en particular con los muestreos del INFIS respecto al INEGI, que están más concentrados en la zona sureste del país, tenemos un montón de pozos que hicieron, de los cuales tenemos contenidos de carbono que fueron asignados al suelo que dice el INEGI, aunque la evidencia incluso visual que pudiera haber del pozo dijera que no es ese suelo. A los ojos de cómo se levantó y cómo eran las brigadas, digamos, lo resumo en términos de trabajo de campo. ¿Qué hacía la gente o los brigadistas o qué hacíamos cuando íbamos a campo? Hacíamos los 8 subsitios, los que ya se han mencionado, para hojarasca, fermentación. Si el suelo lo permitía, los 30 centímetros, se obtenía la muestra total, se pesaba, se embolsaba y se llevaba al laboratorio. Y una 9ª muestra era obtener la densidad aparente
también de los 30 centímetros en un solo punto, con cuerpo excavado, con cilindro. No había una caracterización en términos de clasificación de suelos, digo porque así es. Sí, por favor. Sí, el trabajo del INFIS no llegaba hasta el punto de llegar a una clasificación del tipo de suelo. Lo que hacía era colectar características físico-químicas del suelo sin pretender clasificarlo. Lo que tenemos son contenidos de carbono en ese punto del territorio.